El vehículo clásico protagonista de este reportaje es un Dodge Dart GL Barreiros del año 1966, un coche de concepción norteamericana. El Dart es todo un símbolo de la automoción española y el que fuera un auto compacto en Estados Unidos, en España fue un coche lujoso que con otros acabados fueron adquiridos principalmente por grandes autoridades y famosos como la actriz Sara Montiel o ministros del régimen franquista. Además, era frecuente ver a los propietarios del Dodge viajando en los asientos traseros y conducidos por un chofer profesional. El artífice de la llegada del Dodge Dart a las carreteras españolas en 1965 fue el empresario gallego Eduardo Barreiros. Este auto también fue conocido como Dodge Barreiros y se fabricó en la planta madrileña de Villaverde. Al principio, en la planta de Villaverde se ensamblaron casi todas las piezas importadas desde Estados Unidos. A partir de 1966, la fábrica producía la mayoría de los componentes excepto el motor de 6 cilindros, la transmisión y el carburador. Por lo demás, el Dart español era casi idéntico al americano, excepto en el frontal. El nombre de Barreiros aparecía emparejado al de Chrysler. En 1963, Barreiros firmó un acuerdo con Chrysler para producir entre varios proyectos el Dart 270 junto a los 5000 y 1200. El alcance del acuerdo llevó a Francisco Franco a realizar una visita oficial a la factoría de Villaverde, a bordo del fastuoso modelo. La competencia de dicho modelo en esa época era la berlina nacional Seat 1500. Esta joya de la automoción es un clásico potente, fiable, voluminoso y lleno de detalles americanos. El motor es un Chrysler Slant 6 de 6 cilindros en línea, con una cilindrada de 3.687 centímetros cúbicos y desarrolla una potencia máxima de 150 caballos con este carburador Holley. Su relación de compresión es de 8,4 a 1. Era una mecánica muy robusta e irrompible. La lubrificación a presión por bomba de engranajes y el accionamiento es por piñones desde el árbol de levas. La capacidad de aceite del motor era de 3,80 litros. La caja de cambios tenía una capacidad para 3 litros y se necesitaban 0,95 litros para el diferencial. Su distribuidor es de la marca FEMSA y el orden de encendido es 1, 5, 3, 6, 2, 4. Su refrigeración es por circulación forzada de agua, en doble circuito con termostato regulador, bomba de agua centrífuga y la apertura del termostato es a los 72 grados. Su caja de cambios es el modelo A903 de 3 velocidades y su accionamiento es a través del cambio volante. Su velocidad de crucero se establecería entre los 130 y 140 km/h y su velocidad máxima era de 165 km/h, según las pruebas de la época. Pero a altas velocidades se apreciaba un cierto balanceo lateral en la puerta trasera. Nos van a arrancar el Dodge Barreiros. Su propietario nos cuenta que compró el Dodge Dart con el motor averiado, debido a una raja en el bloque motor.
compró un segundo motor por 300 euros y con la colaboración de Fresh Garage lo empezaron a desmontar. Se le hizo válvulas, culata y se llevó a la rectificadora. El carburador también tenía un agujero y se llevó a soldar. Acto seguido se pintó el motor, el vano motor y la tapa de balancines. Finalmente se colocó el nuevo motor en el vehículo. En 1966 se fabricaron 8.000 ejemplares y 6.399 se matricularon en España. El total de Dodge Dart fabricados en España fue de 17.589 unidades, de los cuales 1.700 fueron exportados a otros países de Europa. Este Dodge fue fabricado en España por Barreiros con licencia Chrysler Corporation. Esta unidad es la número 7289 fabricada en Villaverde. Su equipamiento incluía calefacción y ventilación, equipo de radio, asientos delanteros regulables con respaldos inclinables independientes, encendedor, interruptores de techo en puertas traseras, retrovisor interior de noche y día, luces de marcha atrás, luces de maletero, capó y guantera, claxon doble, acolchado para tablero de instrumentos, ceniceros, pulsador del claxon con aro circular, bajos insonorizados y juego de herramientas. El cambio de luces a largas a cortas se hacía mediante un interruptor a la izquierda del embrague, justo debajo del freno de mano. Obviamente debía realizarse con el pie. Los faros se encendían desde el mando circular junto al de los limpias y según soltaba para arriba era posición y cruce. Girando el mando se lograba modificar la luz del cuadro de instrumentos. La única palanca que tenía sobre la caña del volante, aparte del cambio de velocidades, era la de los intermitentes. El tapizado del techo y de los parasoles eran de color beige y estaban realizados con materiales de alta calidad. Su gran superficie acristalada permitía un perfecto campo de visión a sus ocupantes, que principalmente eran ministros, altos cargos, empresarios y personajes famosos. Un interior refinadísimo y muy confortable, hecho de 1000 pequeños detalles, pensado para la más absoluta comodidad del conductor y los pasajeros, con una enorme amplitud. La palanca electora de las marchas está a la derecha de la columna de dirección y la palanca del freno de estacionamiento está ubicada a la izquierda del volante. El estilo de su salpicadero es muy americano y consta de testigo para el aceite del motor, temperatura del refrigerante, nivel de gasolina, velocímetro horizontal con grafía hasta los 200 km por hora y nivel de carga del alternador. El acabado interior de las puertas es de auténtico lujo, con tapizados acolchados y elementos cromados. Las plazas traseras eran muy cómodas y con un gran confort, con acabados de lujo como el apoyabrazos central, sus tapizados, el apoyabrazos en puertas y sus ceniceros. La anchura de la banqueta y la buena distancia para las piernas lo hacían apto para viajar largas distancias. Este vehículo tenía el inconveniente de que circulando sobre los pasos a nivel, sus bajos traseros impactaban con el asfalto de la carretera. El frontal tenía una calandra cromada horizontal y los faros delanteros redondos están enmarcados en un cerquillo cuadrado. Sus faros son más pequeños en diámetro que los de la gama del 65. Por tal motivo, en los coches del 66 era normal ver luces de largo alcance. Suspensión delantera es de ruedas independientes, barras de torsión y amortiguadores telescópicos de doble efecto. Sus frenos son del tipo hidráulicos, Bendix autorregulables con servofreno para los modelos GL. Su línea exterior destaca por la abundancia de cromados, en los retrovisores, en los limpiaparabrisas, en los marcos de las lunas, en los marcos de las ventanillas, en las manetas de las puertas delanteras y traseras y en el tapón de combustible. El depósito de gasolina tenía una capacidad de 68 litros. El consumo estimado era de unos 11 o 12 litros a los 100 en carretera. En ciudad, su consumo oscilaba los 15 litros. El cofre de equipajes, de unos 450 litros aproximadamente, es de generosas dimensiones, pero con poca altura, y estaba forrado el suelo con unas alfombrillas para evitar el deterioro de los equipajes. La rueda de repuesto iba ubicada en posición horizontal, bajo la alfombra totalmente tapada. A la izquierda sobresale el tubo de la gasolina,
El maletero llevaba luz y cuenta con unos puntos de anclaje para la colocación de pulpos elásticos. También equipaba un gato de trinquete. Los paragolpes estaban estudiados para absorber fuertes impactos. Una larga cola de escape sobresalía de la carrocería y unos guardabarros con el logo de Barreiros remataban el conjunto inferior. El modelo español lleva tambores de diámetro superior al fabricado en América. El Dodge Dart va equipado con servofreno de vacío, por lo que la presión de pie es muy pequeña. La suspensión trasera es del tipo ballestas semielípticas, amortiguadores telescópicos de doble efecto. El eje trasero es de tipo hipoide, semiflotante, con una relación de 3,23:1. En la parte posterior tenemos una anchura de 1744 milímetros, aletas puntiagudas con detalles cromados, ópticas traseras ovaladas con marcos cromados, líneas muy elegantes y paragolpes cromados. Tenía una longitud de 4,98 metros. Lateralmente apreciamos un coche largo y bajo de altura con solamente 1,36 metros. Las aletas traseras cubrían parte de la rueda y sus puertas eran amplias. El Dart era una berlina de máximo lujo, con una fina línea, con un capó grande y alargado, un tercer volumen recto y alargado al estilo americano. La prensa de la época destacaba las siguientes cualidades del Dodge: motor de aceleración muy brillante, silencioso y potente, consumo normal a velocidades medias, insonorización y climatización excepcionales, gran comodidad interior, suspensión buena y agradable, dócil en las curvas, fácil maniobra en ciudad a pesar de su tamaño, freno potente, seguro y de gran suavidad por servofreno, dirección cómoda y agradable. Sobre el carburador va montada una caja redondeada y dentro hallamos el filtro de aire. El carburador que monta esta unidad es un Holley serie 1920 de un solo cuerpo. Hubo versiones del Dart que equipaban carburador de doble cuerpo. Su propietario nos comenta que quizás a este motor Slant 6, el Holley serie 1920 monocuerpo, alimentar a 6 cilindros le cuesta algo más, aunque funcione perfectamente. El motor, el vano motor y la tapa de balancines han sido pintados por su propietario, un pintor profesional con Instagram punk.custom. Nos cuentan que de 2 motores hicieron uno, pasando por la rectificadora. Además, hubo que sustituir el delco de platinos, correas, filtros, cambio de líquidos, manguitos y otras reparaciones varias. Como defectos, la prensa destacaba que no lleva sincronizada la primera velocidad, insuficiente resistencia de los frenos al calentamiento, no indica la reserva de la gasolina, dificultosa accesibilidad del alternador, guantera pequeña y sin cerradura, carece de otros compartimentos, no llevaba bolsas en las puertas, el tubo de la conducción de la gasolina al depósito atraviesa una parte lateral del maletero, la ráfaga anula al claxon, antena de radio en la parte opuesta al conductor, y el apoyabrazos molestaba algo al conductor. Profundizando en el vano motor, encontramos el motor de arranque. Esta unidad no lleva aire acondicionado. El aire acondicionado iba montado en estas 2 roscas que nos muestra el propietario. Y en una polea que va más adelante y que no está montada, se montaba la dirección asistida. A la izquierda del vano motor encontramos el alternador y a su izquierda la bobina de encendido. En este reportaje queremos homenajear al gran don Eduardo Barreiros, que en 1963 llegó a un acuerdo por el que cedió el 40% de Barreiros Diesel a Chrysler Corporation. Se asocia con esta y funda Barreiros Chrysler para la fabricación de las marcas Dodge y Simca. Centenares de unidades del Dodge Dart llevaron el color rojo guinda, como este ejemplar. La pintura era la que se usaba en las cabinas de pintura de los camiones Barreiros. Este Barreiros sigue acaparando las miradas. Don Eduardo Barreiros estaría orgulloso de que la unidad 7289 del Dodge Dart que salió de su factoría de Villaverde sobrevive y se sigue utilizando para exposiciones de vehículos clásicos, manteniendo el recuerdo del imperio empresarial Barreiros Chrysler Corporation.